Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En lugar y en función del país en el que nos están escuchando, bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy estaremos presentando la entrevista a la experta en seguros, Cristina Llorens. Si les parece, hagamos unas pruebas de sonido, de video. Cuéntenos si nos escuchan bien, si nos ven bien. Si están estudiando algún máster, háganoslo saber, en qué programa están matriculados, si están interesados en comenzar su formación con el de Business School, cuéntenos en qué máster están interesados, si es en este mundo apasionante de los seguros o si es en cualquier otro tema relacionado a sus intereses, también háganoslo saber. Mm, Les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista a la experta en seguros, Cristina Llorens. La entrevista durará alrededor de 20 minutos, en los cuales ustedes pueden dejar en el apartado de preguntas, valga la redundancia, las preguntas que ustedes tengan para que Cristina con mucho gusto pueda responderles. La idea es que pueda responder unas 4 o 5 preguntas dependiendo del manejo del tiempo que le demos, pero estoy seguro que Cristina estará muy dispuesta a responder y a solucionar las dudas que puedan surgir. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirá un correo electrónico con la grabación de esta entrevista para que la puedan ver nuevamente. Asimismo, se subirá al canal de YouTube donde pueden ver entrevistas, píldoras, webinars y todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Para finalizar, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada bien, lo dije anteriormente, con el máster en gestión de riesgos en su especialidad seguros, el cual ya se encuentra abierto para solicitar plaza y beca en www.ealde.es o en el enlace que les dejo en unos minutos en el apartado. Mm, Cuéntenos entonces, por favor, si nos escuchan, si nos ven, si todo está en orden, pues para comenzar, ¿sí? Mm, Mientras tanto, yo los leo. Desde Colombia nos saluda Nelson. Se escucha y se oye bien. Jonathan también ya nos empieza a hacer una pregunta. Claro que sí, ahorita la podemos responder. Em, Desde Chile también se reportan personas. Desde Guatemala, desde Bolivia. Pues bienvenidos a todos, ¿no? Les recuerdo que estaremos con Cristina Llorens. Ella tiene una experiencia amplia de más de 30 años como corredora de seguros y ha sido directora de negocios estratégicos y tiene una amplia experiencia en este sector que viene a brindarles ese conocimiento a ustedes. Es muy corto el espacio para poder hablar de todo lo que ha hecho nuestra entrevistada el día de hoy, así de que abramosle paso a Cristina y pues bienvenida. Cristina, ¿cómo vas? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer que una escuela de negocios como la vuestra decida, bueno, que es especialista en una de sus partes en el sector asegurador, decida un poco, porque a veces en los máster, que estabas comentando a la gente que está apuntada, a veces se habla mucho de teoría y yo creo que es muy importante combinar la teoría con la práctica de la experiencia y la profesionalidad en este sector. Es muy importante. Yo creo que solamente con la teoría es muy difícil salir adelante con éxito en este sector. Entonces, encantada de que me hayáis invitado y bueno, podemos charlar de lo que queráis, de lo que va, de lo que puede ocurrir en el 2023 o eso creemos. Entonces, bueno, solamente os sitúo en el 23 y si quieres ya me puedes hacer las preguntas que quieras. Es cierto que las tendencias en el 23, bueno, va a haber muchos cambios. Ya los llevamos viviendo en el año 22 y ahora en el 23 creo que también. Y hay una serie de factores económicos que está afectando de forma directa a todos los ciudadanos, pero sobre todo al mundo asegurador. La inflación, todos los costes que implican, pues todos los servicios que dan las pólizas de seguro, están de alguna manera llevándonos a bueno, un cambio y una tendencia en el mundo de los precios. Pero si quieres, comentamos.
Pues precisamente comenzamos como tú bien lo dices, hablas de los precios. O sea, yo quisiera saber, y acá todos los presentes en esta entrevista quisiéramos de pronto saber cuáles son esas tendencias en los precios, en este mundo de los seguros, qué consecuencias ha habido ya que mencionas el 2022 y qué consecuencias podemos esperar a través de este 2023 y quizá más adelante. Sí, bueno, las consecuencias es que la tendencia de los precios ya lo llevábamos viendo en el 22, está bueno, unida a una subida generalizada. Desde mi punto de vista, es cierto que todos estos factores que hemos comentado antes afectan, porque lógicamente todo cuesta más, los servicios cuestan más, y todo eso va unido a la siniestralidad y a una serie de circunstancias y factores, como ha podido ser y como puede ser el cambio climático, que está afectando a la cantidad de siniestralidad que está habiendo en determinados sectores, o sea, relacionado con el mundo de la meteorología, con el tema de la ciberseguridad, que luego comentaremos. Pero desde mi punto de vista yo creo que se está aprovechando, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, de forma generalizada, muchas veces sin un argumento y una justificación objetiva de que los precios tienen que subir sí o sí, y a veces se está creciendo esos precios de forma exponencial. Por eso yo creo que el papel del corredor de seguros, que es el que yo defiendo y el que llevo defendiendo y trabajando en ello durante más de 35 años, es justamente este es nuestro papel. Es decir, el papel del corredor será y es luchar con las compañías de seguros de forma individualizada, cliente a cliente, pidiendo y exigiendo la justificación del por qué a lo mejor ese cliente no tiene por qué tener una subida en su póliza y a lo mejor otro sí. Es decir, no aceptar de forma generalizada, que es lo que yo creo que se está haciendo, utilizando la tecnología para mí de forma perversa, para subir esos precios de forma generalizada, o hacer, por ejemplo, no renovar las pólizas de responsabilidad civil de forma tácita, aunque tenías una póliza anual renovable con una actualización por volumen de facturación actividad, pero de mano ya la costumbre ya empezó el año pasado de aparecer una comunicación a la correduría diciendo que este cliente no va a tener de forma tácita la renovación. Eso implica que te pueden poner las tasas que quieran o incluso subirte las franquicias de forma brutal, o al final incluso anularte la póliza y dejarte con un problema encima de la mesa. Pero bueno, hablaremos de eso. Ok, y bueno, referente a este tema de los precios que tú mencionas, ¿crees que es una oportunidad en este momento de ejercer como corredor de seguros o por el contrario, estoy totalmente desfasado con esta aseveración? Pues yo creo que no estás desfasado. Yo creo que más que nunca el corredor de seguros tiene un papel fundamental de cara a las empresas y a los consumidores particulares. El corredor de seguros es el único profesional que de forma objetiva analiza lo que necesita el cliente y efectivamente valora el precio, pero el precio no tiene que ser ni caro ni barato, tiene que ser el precio adecuado, y es la labor del corredor el buscar la mejor solución para el cliente. Hoy en día, por eso digo que es muy importante y más importante que nunca, el consumidor está bombardeado por una competencia muy agresiva, excesivamente agresiva. Tenemos aquí en España la banca seguros que de forma indiscriminada coloca y, como yo a veces digo, vende al peso los seguros porque le interesa ahora mismo esa línea de negocio en vez de hacer la labor que debería de hacer, y además con una falta de conocimiento muy grande del consumidor que tiene delante, porque lo único que le preocupa es colocar la póliza con la que ha llegado al acuerdo la compañía. Estamos hablando de muchos miles de millones que de alguna manera se colocan de forma, vamos, que no se deberían de colocar porque el cliente no los necesita. Por tanto, el corredor de seguros creo que es su momento, es el momento de la oportunidad.
Lo que pasa es que ese corredor tiene que estar formado en todos los ámbitos, en todos los ramos del seguro, tiene que estar especializado y ahora mismo hay muchísimas oportunidades, que si eso lo hablamos al final, pero oportunidades hay, por ejemplo, igual que está habiendo problemas con los costes, también es cierto que están subiendo los tipos de interés, por lo tanto, las pólizas de ahorro vuelven a ser competitivas, vuelven a poder remunerarse el ahorro tan importante que tiene que hacer, que tendríamos que hacer todos para poder complementar nuestra jubilación o simplemente para, bueno, para ahorrar, para utilizarlo en otro momento. Es cierto que también tiene oportunidades en todo lo que tenga que ver con el mundo senior. Nosotros estamos trabajando desde el Instituto de Desarrollo Asegurador en una plataforma específica para los senior. Es otra oportunidad porque estos cambios climáticos que estábamos hablando antes están poniendo encima de la mesa a muchos consumidores, a muchas personas que no consideraban que era necesario tener un seguro de hogar o un seguro de su nave o cualquier otro tipo de seguro, y resulta que esto está poniendo encima de la mesa la necesidad de tener contratado un seguro. Y bueno, la ciberseguridad, por ejemplo, es un problema y el ciberseguro es muy desconocido todavía y es la vacuna que tenemos para poder de alguna manera defendernos ante ese otro virus que tenemos invisible. Y luego, por ejemplo, los seguros de salud, que están cambiando muchísimo y que está habiendo una demanda muy grande porque ha venido un poco un punto de inflexión desde la pandemia. La gente ha empezado a entender que era necesario tener un complemento a la seguridad social de aquí española para, bueno, pues para evitar el colapso que hay en los centros de salud y, bueno, para tener una medicina privada. O sea, que el corredor de seguros ahora mismo yo creo que es la figura, es el líder de la mediación, fíjate hasta qué Sí. punto te lo digo. Pues muy bien, prácticamente nos estás diciendo que el sector de los seguros está en auge. Les recuerdo a los asistentes que estamos con Cristina Llorens, experta en seguros. Continuando, tú nos das como como un diagnóstico de cómo está el sector de los seguros, pero cuéntame más allá de este sector o de la función fundamental, aunque se puede relacionar la función fundamental de este corredor, ¿cómo es el trato o cómo debería ser el trato con el cliente? Buena pregunta. Vamos a ver, yo siempre digo que al cliente hay que tratarlo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Yo cuando voy a algunas reuniones y de negociaciones con compañías, lo primero que digo es que hay que ponerse en el otro lado de la mesa y pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran, ¿vale? En el mundo asegurador, y lo podemos trasladar a cualquier otro servicio, y a partir de ahí saber lo que necesita. El cliente, lo primero que hay que hacer con un cliente es, y cómo se le debe tratar, es escucharle. El cliente, en principio, creemos que es infiel porque puede cambiar de compañía de forma, bueno, rápida o incluso de corredor, eso es más difícil. Eh, y no es así. Yo creo que el cliente es infiel cuando no se le escucha. Uno de los mayores errores que hay en el mundo asegurador, y lo puedo trasladar a otros, porque el problema ahora es que últimamente las compañías de seguros están adoptando todo lo negativo que tienen las telefonías y la banca, es decir, valorar al cliente cuando entra nuevo para captarlo, pero una vez que está de alguna forma dentro del redil de la compañía, pues ya no digo que maltratarlo, pero sí de alguna forma no darle servicio. Por lo tanto, al cliente lo que hay que hacer es escucharle. Y además hay que reaccionar, el cliente reacciona cuando no se le explican las cosas, cuando no las entiende, cuando no nadie le cuenta, le comunican a lo mejor un aviso de cobro de que va a vencer su póliza y porque la compañía lo ha decidido, porque lo hacen unas sí y otras no, te comunican de forma muy amable y con un mensaje de marketing muy directo que están encantados de que estés en su compañía, pero no te dicen cuánto vas a pagar este año. Con lo cual, el cliente dice, hombre, muchas gracias, me está usted diciendo que está encantado de que esté con ustedes en la compañía, que tienen un servicio exquisito, pero lo más importante es lo que se les olvida. Por tanto, yo creo que al cliente lo que hay que tratarles de una forma muy humana,
trabajar de persona a persona para nosotros en Instituto de Desarrollo Asegurador e incluso en E2K, que nosotros pertenecemos bueno, una de las organizaciones más importantes que hay en el sector. Para nosotros lo importante es la persona. Nosotros trabajamos de persona a persona y esa persona, de alguna forma, tiene unos problemas y nosotros les tenemos que escuchar para interpretar y reinterpretar lo que necesitan y aportarles soluciones a lo que quieren asegurar o necesitan asegurar. Entonces, yo siempre digo y mantengo que hay que hacer lo que dices, es decir, todos los mensajes que se dicen, nosotros hacemos, prometemos, tal, y luego decir lo que haces, pero hacerlo de verdad, porque yo creo que a veces se adolece de demasiadas promesas muy, muy bien adornadas, pero que luego a la hora de la verdad el cliente no lo percibe como un valor, porque al final, en definitiva, el cliente, yo no sé, yo creo que en Hispanoamérica, yo creo que también, el cliente en el fondo considera que el seguro es algo que está obligado a tener y entonces le da pereza contratar un seguro. Por lo tanto, ya el hecho de tenerlo que contratar ya es algo negativo. Con lo cual, lo que tiene que hacer un corredor de seguros, y es lo que el cliente necesita, sentirse entendido, que tiene el profesional que está delante de ti, que tiene empatía y que sabe lo que necesitas en cada momento y, por supuesto, no te abandona nunca, te tiene siempre a su lado. Y eso es lo que yo creo que se debe hacer con un cliente, que no siempre se hace, ¿eh? Y respecto al ejercicio como tal de lo que mencionas del trato al cliente, pues básicamente uno infiere de que llega, digamos, como la captación de este nuevo cliente, prácticamente pues no queda a un lado, pero pues deja de ser la prioridad porque de una u otra forma está alineado una estrategia de mercadeo, de captar nuevos clientes, pero ¿cómo sería entonces ese ideal de verdad, más allá de entenderlo, de entender al cliente? O sea, no sé si me entiendes la pregunta. Claro que hay que entender al cliente, eh, pero ¿cómo puede un corredor de seguros poder llegar a interpretar esas necesidades de los clientes? Pu- Pues conociéndole, escuchándole, haciéndole preguntas. Esto es como un profesional, por ejemplo, tú tienes, estás delante de un asesor fiscal o para que lo entiendas, o a lo mejor en una farmacia, para que a lo mejor nos entendamos mejor y a lo mejor lo entendéis mejor. Entonces tú llegas y dices lo que te pasa. Mire, a mí me pasa esto, pero tú no sabes la solución que hay, ni a nivel de un asesor fiscal, ni a nivel de una farmacia. Entonces, tú cuentas lo que te pasa y entonces el profesional te dice, bueno, pues mira, y te hace la serie de preguntas que necesita para poder conocer cuál es tu problema, cuál es tu situación familiar, qué empresa tienes, cuántos empleados tienes, qué actividad, qué desarrollas, qué facturación tienes. O sea, te hace una serie de preguntas para poder conocerte. A partir de ahí, una vez que te conoce, el profesional conoce y sabe cuáles son las propuestas que puede buscar para que se adecúen mejor a lo que necesita. En definitiva, nosotros hacemos un traje a medida porque lo que buscamos como un sastre, por ejemplo, es tomarte las medidas, que es escucharte y saber lo que necesitas y a partir de ahí crear y construir ese producto para ti, para ti, porque además todos los seguros no son iguales, todas las compañías no son iguales, todos los clientes no necesitan lo mismo. Es un error pensar cuando a veces ves esas plataformas de venta online que parece una churrera y que realmente el cliente dice, no, es que he entrado, he consultado y me han dicho que, bueno, que por 100 euros tengo una póliza igual que, pero has leído lo que pone. Porque no lo ha leído, pero es que sobre todo es que no lo entiende. O sea, nosotros tenemos clientes continuamente que se sientan aquí, nos sentamos con la documentación de su empresa, con ellos, hacemos una serie de preguntas y a partir de ahí les buscamos esa mejor opción y les respondemos a cualquier consulta y a cualquier, interpretamos con un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan, bueno, pues qué es lo que necesitan. Es que esa es la clave. La clave, lógicamente, hay que estar muy bien formado, tener, saber llevar muchos años de profesión y no tanto, sino tener la capacidad de poder escuchar y tener esos productos y buscar esos productos que necesita el cliente.
Tal cual. Les recuerdo a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el apartado de preguntas, valga la redundancia, para que Cristina con mucho gusto trate de solucionar sus dudas. Bueno, Cristina, respecto a lo que venimos hablando, ¿qué opinas del relevo de la dirección de las empresas e instituciones? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo un momento difícil y complicado. Me parece que soy muy negativa esta tarde, pero no me queda otra. Yo creo que en ese movimiento que hay, que creo que comentábamos antes de empezar a la charla, yo creo que está habiendo un relevo generacional en la dirección de las empresas y las instituciones, pero yo creo que se está haciendo de una forma poco planificada. Yo creo que se está desperdiciando talento impagable. O sea, yo creo que se está yendo del sector porque se están prejubilando, porque está habiendo muchísimos movimientos. Gente muy profesional, con una edad todavía, que no es que tengan 75 años, o sea, con una edad perfectamente que pueden seguir trabajando. Y sin embargo, lo que se está haciendo es unos cambios de dirección sin tener una estrategia definida y perdiendo ese talento que además el know-how esas personas se los llevan a casa porque hay tanta falta de planificación que prácticamente yo estoy conociendo casos de gente que yo no lo había vivido en mi sector, pero que de un día para otro, prácticamente de un viernes a otro, como está contratado con una consultora, la reorganización por la fusión de las compañías de la plantilla, pues de un viernes para un lunes, una persona en un puesto importante deja de estar. Esa persona se va a su casa y se va a su casa que probablemente ni siquiera los propios de la empresa sabían que se iba a ir la semana anterior. Con lo cual no se está trabajando de forma eficaz para poder hacer ese relevo que yo creo que es fundamental en las empresas. Con lo cual, lo que yo veo que está ocurriendo es que al final en las empresas, tanto que se habla de equipos, y yo defiendo los equipos 100%, al final nosotros estamos percibiendo que dentro de las empresas se está perdiendo el que los empleados, los que se quedan, tengan esa vinculación con esa marca, con lo cual haces equipo. Y al final a veces me da la impresión de que lo que pretenden trabajar es con ejércitos. Yo a veces digo, no sé si queremos equipos. El otro día me invitaban a una mesa de debate y he planteado esta mesa. Y no sé a ver qué os parece, a lo mejor es muy disruptiva, pero ¿queremos trabajar con equipos o queremos trabajar con ejércitos? No tiene nada que ver. Y a veces me da la impresión de que vamos ahí, ¿sabes? Y me preocupa bastante porque creo que es un sector que es muy importante el conocimiento y el incorporar gente nueva, buscar esas sinergias y de alguna manera tener el híbrido entre el conocimiento del talento senior que se está yendo y la gente joven con otra forma de ver las cosas que no tiene la experiencia que debería de tener para poner en marcha esa nueva estrategia de la empresa o de la institución. Tal cual. Bueno, ¿y cuáles crees que van a ser entonces esas demandas de que va a haber en los consumidores respecto al tema de los seguros? Pues fíjate, la demanda de los consumidores yo creo que va a venir de la mano de que seamos capaces de concienciar a los consumidores de la importancia de estar bien asegurado y de que hay un montón de seguros que son necesarios. No todo el mundo necesita los mismos, pero sí es cierto que sepan que existen y es muy importante porque si no, no lo demandarán. Nosotros estamos trabajando mucho en algo muy novedoso que tiene que ver con todo el tema de la movilidad. La movilidad va a implicar, volvemos a lo de antes, una obligatoriedad en contratarnos seguros, pero ya no solo por obligatoriedad. Yo creo que debemos de trasladar al consumidor que existen esos seguros de cara a la movilidad más segura y que es responsabilidad de ellos, aunque ahora mismo no sea obligatorio en todos los ámbitos y pasado mañana lo será, pero que realmente conozcan que existen. Los ciberseguros que te comentaba. Es importantísimo que la gente conozca que existe un ciberseguro y que yo creo que tiene que ser este año el impulso de ese seguro.
La asistencia en viaje es muy importante y esto después de la pandemia la gente lo ha entendido. Nosotros hacemos muchos seguros relacionados con la movilidad y la asistencia tanto a ejecutivos como a personas particulares de viaje. Y ahora prácticamente el otro día en un barómetro que leía yo de la compañía Europa Assistance, prácticamente en torno al 60%, 70% de gente no viaja sin seguro de viaje porque ha entendido el problema que supone esto. Sin embargo, antes estábamos hablando de que la contratación estaba en torno a un 20%. O sea, fíjate lo que ha podido crecer. Los seguros de salud que comentaba tienen que perfeccionarse mucho, pero el seguro de salud va a ser una demanda de los consumidores. Y luego que conozcan, por ejemplo, en base a la responsabilidad civil, por ejemplo, hay muchísimas profesiones nuevas que están saliendo y que de mano ellos no consideran que creen que tienen una responsabilidad y que nadie les puede hacer una reclamación. Te estoy hablando, por ejemplo, de los influencers, de los community managers, de determinadas profesiones muy novedosas que nosotros estamos trabajando en ello y que realmente necesitan estar asegurados porque pueden tener una reclamación importante que conlleve el cierre de la empresa. O sea que hay mucho por hacer. La gerencia de riesgos yo creo que tenemos que trabajar mucho en ella y hacerla muchísimo más sencilla. Y bueno, yo creo que lo importante en nuestro caso es que seamos capaces de que el cliente conozca el valor diferencial que es estar en manos de un corredor de seguros y bueno, y realmente estar de su lado y ser capaz de transmitir esa importancia. Claro que sí, qué gran labor que digamos tú estás ejerciendo y qué gran responsabilidad, ¿no? ¿Te parece Sí, si pasamos a responder un par de preguntas de los asistentes? perfecto. Bueno, mira, Jonathan nos escribe, ¿qué es el coaseguro? ¿Cómo se determina el deducible y por qué se paga un deducible? Hombre, el coaseguro es cuando realmente tienen que unirse dos compañías para poder ser capaces de asegurar un riesgo. Entonces ahí depende del acuerdo que se tengan en ese coaseguro, será cómo compartan ese riesgo las compañías, pero todo esto depende de cada una de ellas. Ok, nos pregunta también Florencio, una vez dentro hay que cuidar el trato del cliente. Conozco compañía, bueno, es un comentario acerca de cuando estábamos hablando del cliente, el trato del cliente. Una vez dentro hay que cuidar al cliente. Conozco compañías que de primera llamada para comunicar un siniestro o preguntar cobertura de abogado para un problema que tiene. Tiene que hablar de una máquina. Bueno, vamos con que Edwin Salguero nos pregunta, ¿qué elementos se debe tener muy presente de cara a la implementación en cada compañía sobre la norma contable NIF 17? Bueno, es que nosotros desde el mundo del corredor, realmente todas las normas de las compañías las marca la Dirección General de Seguros y los actuarios. Entonces, nosotros ahí no entramos en lo que tiene que hacer la compañía de seguros. Esa pregunta quizá respondértela yo es difícil. Sí, Sobre todo, eh, pero de todas maneras, al comentario del anterior compañero, sí que es cierto que un poco lo que decía, a veces en nombre, bueno, en base a la tecnología, por eso yo digo que la tecnología tiene que estar para ayudar, no para complicarnos la vida, se están adaptando, como tú bien has dicho, este compañero, no sé dónde era, de Chile o no sé dónde era, que Florencio. efectivamente las, las, las compañías, bueno, pues están derivando a unas plataformas que para llegar a hablar con alguien que te escuche y que te entienda, por eso yo defiendo la labor del corredor, pues tienes que pasar por no sé cuántos, marque uno, marque dos, cuando llegas al final ya se ha cortado y eso no es dar un servicio, no es dar un servicio. Por eso os decía que el corredor de seguros es un papel, tiene un papel fundamental y creo que es la figura más importante de la mediación. Sí, nos pregunta Alan, ¿cuál es la figura del reaseguro en una compañía de seguros? Bueno, es que el reaseguro son las compañías, hay muchos riesgos, son compañías de reaseguros específicamente, incluso hay brokers de reaseguro. Entonces, hay muchísimos riesgos que se tienen que reasegurar, porque solo con el seguro y con la compañía no es posible soportar en el caso de siniestralidad
poder dar cobertura. De hecho, uno de los problemas de las subidas de los precios que argumentan las compañías es que el reaseguro está subiendo las tarifas y las tasas y está obligando a las compañías de seguros a subir a su vez las primas. O sea, el reseguro es muy, muy importante y está muy vinculado al seguro, muy vinculado. Nos pregunta Felipe desde México, ¿existen seguros para cubrir deducibles de otras pólizas? ¿Franquicias, te refieres? Felipe, confírmanos si te refieres a franquicias. Sí, sí, es así. Si es así, si quieres Sí, sí, es así, responder. sí, existen seguros y normalmente suelen ser agencias de suscripción. Es difícil que una compañía eso lo asegure, pero sí existen agencias de suscripción que están cubriendo las franquicias que tú estás pagando, o sea, que estás absorbiendo en una póliza que contratas y que no te la van a querer contratar sin franquicia, sobre todo en responsabilidad civiles. Y entonces existen pólizas para cubrir esas franquicias específicas. Sí, sí, existen. Pero suelen ser agencias de suscripción, por lo menos en España. Sí, dice no, el deducible. Es que no sé a qué te refieres con el deducible. Bueno, mientras Felipe nos responde, Y eso que me lo Sebastián, ponga por escrito y yo se lo contesto. perfecto. Sebastián López nos pregunta, ¿qué riesgo considera que será el más importante o de mayor demanda en los próximos años? Saludos desde Perú. Pues yo creo que lo que os estaba explicando, creo que uno de los seguros que se van a solicitar más va a ser todo el que tenga que ver con la movilidad, con el tema de los vehículos eléctricos, los patinetes eléctricos, todo ese tipo de movilidad que se va a implantar sí o sí y no va a haber más remedio. Yo creo que va a haber mucha demanda, espero, porque realmente es muy necesario del ciberseguro. Y luego lo que pasa es que va a haber demandas de pólizas que ya existen, pero con mejoras. Yo creo que hay productos que se tienen que adaptar a las necesidades reales de lo que ahora mismo se necesita, porque el mundo ha cambiado y, lógicamente, los seguros no pueden quedar paquetizados como hace 10 años. Y poco a poco sí es verdad que se están adaptando las pólizas, pero a veces vamos más lentos de lo que debería irse. Por eso nosotros desde el Instituto siempre queremos, del Instituto de Desarrollo Asegurador, queremos un poco trabajar en buscar la necesidad y crear el producto. Por ejemplo, el seguro de dependencia es un seguro que va a ser absolutamente demandado. Tenemos una esperanza de vida altísima y todos vamos a necesitar pues servicios que tengan que ver con nuestro cuidado, con nuestra casa y que no hace falta que uno esté inválido, sino que realmente tengamos unas necesidades que tengamos que cubrir y haya que trabajar en ese sentido. Bueno, Cristina, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que estén buscando formación en seguros o que no sepan si iniciaron a formarse en este tema, ya habiéndote escuchado sobre la gran oportunidad y la responsabilidad tan fundamental que representa, digamos, que esta labor? ¿Qué recomendaciones le darías a estas personas? Pues mira, yo les recomendaría, si son personas que quieren entrar en el mundo asegurador, tanto sea de compañía como sea del mundo de la correduría de seguros y de la mediación, la verdad es que es una profesión apasionante. Apasionante porque realmente está muy, muy cercana el ayudar a las personas y el entender qué problemas tienen y cómo resolverlos, tanto en todos sus ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, oportunidades hay muchísimas, pero yo les aconsejaría que se formen, pero que se formen en esos dos vías que yo les decía, que se formen en escuelas profesionales, en universidades, que se formen de forma teórica, pero de verdad que se formen y que se empapen de profesionales que les puedan ayudar de forma práctica. Porque es un mundo que la teoría es una cosa, como supongo en otras profesiones, y la práctica es otra. Entonces yo creo que absorber y buscar esa fórmula, yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien, esa mezcla de buscar ese híbrido para que la gente sepa cómo de alguna manera se traslada esa teoría de un condicionado general, de una gerencia de riesgos a la realidad
que necesita el consumidor, vamos, yo les animaría 100% a que se formen por las dos vías, práctica y teórica. Con la teoría solo no se va a ningún sitio y con la práctica tampoco. O sea, yo creo que es un híbrido. Perfecto, Cristina. Hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido un placer tenerte acá en este espacio que tenemos pues para nuestros asistentes. De verdad, esperamos tenerte en más oportunidades, en resolver cantidad de preguntas que hemos recibido y que desafortunadamente por tiempo no hemos podido responder, pero pues es siempre muy agradable tenerte acá. Pues muchas gracias, contar conmigo para lo que queráis y de verdad todos aquellos que tengáis esas preguntas y esas cuestiones que queráis aclarar, les trasladáis mi email y yo gustosamente, incluso con mi contacto, como si quieren en algún otro momento hacerme una consulta, estoy a su disposición y encantada de Si que hayáis quieres dejar contado tu correo conmigo. electrónico o tu LinkedIn para que te puedan contactar también, pues estás en Sí, toda libertad. bueno, mi LinkedIn, espérate que no me lo sé, yo creo que es Cristina Llorens, si buscáis Cristina Llorens lo vais a encontrar. Y mi correo electrónico es cristina.llorens, como mi apellido, @ideas con dos Ds, o sea, I de Italia, D de Dinamarca, D de Dinamarca, E de España, A de Alemania, S de Sevilla, .eu. Entonces, por cualquier vía me podéis preguntar y yo encantada de atenderos. O sea que Te confirmo el correo electrónico para enviárselos a los asistentes por medio del chat. Cristina.llorens con doble sí, L y S al sí. final, arroba idea.eu. Vale, perfecto. Y en mi LinkedIn, con que busquéis mi nombre, Cristina Llorens Antonja, ahí estoy. O sea que para lo que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues muchas Un placer, gracias y un hasta una placer. próxima oportunidad. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego.